el tema, el poder de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Yo no vine hoy aquí a hablarles de otra sangre o de cualquier otra sangre. Vine aquí a hablarles de la sangre de Cristo. Yo vine a hablar de un nuevo pacto, no de un antiguo pacto. Y vine a hablar de un mediador de ese nuevo pacto. Aquí nos dice las Escrituras que la sangre de Cristo habla, que la sangre de Cristo es un testimonio que va al Padre a hablarle del nuevo pacto. La sangre de Cristo tiene un poder de hablarle al Padre, al cielo, pero también tiene el poder de hablarle al enemigo. Y la sangre de Cristo va a hablar a favor tuyo y a favor mío si creemos en esa sangre. Yo quiero que usted se plante en una posición, porque usted el día de hoy va a entender que en el nombre de Jesús, que el poder de la sangre de Cristo es mayor que tu pecado, que antes del pecado fue la sangre, porque antes de que el hombre pecase, ya Dios sabía, antes de que la enfermedad existiese, Dios ya tenía la medicina. El diablo pensó que sorprendió a Dios cuando hizo caer al hombre, pero ya Dios se había preparado para levantar al hombre, para reconciliar al hombre, para redimir al hombre, perfeccionar al hombre y volverlo a usar y con más poder. Nada de lo que haga Satanás sorprende a alguien que conoce el poder de la sangre del Cordero. Y vengo a decirle que no temas. Si de alguna manera has cometido errores o pecados, grandes hombres de la Biblia como Moisés, David, Pedro, el apóstol Pablo y otros más cometieron grandes pecados, no pequeños, pero ellos tenían una revelación que los hizo levantarse, porque Dios no quiere que te quedes en el suelo. Satanás quiere eso, pero Dios no quiere que tú te quedes en el suelo dando lástima. Estos hombres se levantaron, y no solamente se levantaron, sino que por medio de una revelación que tenían fueron mejores que antes. Y no bastando eso, vencieron su debilidad para no volver a cometer ese pecado. La sangre de Cristo es una revelación que te va a ayudar a levantarte, te va a ayudar a vencer ese pecado y que te va a ayudar a ser mejor y a tomar autoridad sobre aquello que te quiso hacer daño. Es impresionante esta gente que aún en medio de sus errores, su determinación era: yo no dejo a Dios, yo sigo adelante. Y hay algo que tienen los que conocen el poder de la sangre de Cristo, y es cómo dejarlo, cómo dejar a Dios después del sacrificio que Él hizo por mí, cómo dejarlo después de esa entrega. Ellos dicen: yo no lo voy a dejar, no voy a dejar a mi Señor. Y no importa las fallas que yo tenga, porque hay una promesa, que Dios tampoco me va a dejar a mí. Dios no murió por ti cuando tú estabas bien. Él murió por ti cuando tú aún no eras nadie. Ahora que estás en Cristo, ¿tú crees que Él te va a dejar solo por haber cometido un error? ¿Por haber cometido una falla? Pues no, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Si entregó su sangre cuando no habías hecho nada por Él, ahora que estás intentando servirle, ahora que estás intentando creerle, ¿tú crees que Dios te va a abandonar? Claro que no. No dejes a Dios, porque Él no te va a dejar a ti. Ahora, la gran victoria de estos hombres es que tenían corazones humildes. Y escúcheme, la peor decisión para que anules la sangre de Cristo y su revelación y efecto sobre ti es que no reconozcas con humildad tu condición. Déjeme decirle algo, mis amados hermanos. La sangre de Jesús no solo limpia, sino que liberta del pecado. El peor enemigo para el perdón y la misericordia de Dios es la excusa y la autojusticia. Por ejemplo, Adán y Eva, hemos hablado de ellos. Ellos pecaron
y Dios sabía que en cualquier momento Adán y Eva le iban a fallar, porque Dios te conoce a ti y Dios me conoce a mí. Y aunque hoy estás aquí, sabes cuáles son tus debilidades. Dios sabe cuáles son tus debilidades y conoce a tu adversario. Pero antes de que el hombre pecase, Dios hizo provisión para restaurarlo. Entonces Adán y Eva pecan y se aparece Dios y les da la oportunidad, les dice: ¿dónde están? ¿Dónde se han metido? ¿Qué es lo que hicieron? Ellos cometieron dos graves errores. Primero, se excusaron y luego se justificaron. Adán dice: la mujer que tú me diste. La mujer responde: la serpiente. Ambos cometieron el error de confrontarse y decir: Señor, esto que tú me diste, en lugar de decir: Señor, yo tengo debilidades, fue por mi culpa, no quisieron aceptar. Hubieran dicho: yo necesito una revelación mayor del poder de tu misericordia que está en tu sangre y en tu sacrificio. Si Adán y Eva hubiesen tomado ese camino y no la actitud de desafiar a Dios, la historia hubiera sido totalmente diferente. Porque hermano que tiene revelación del poder de la sangre de Cristo, cuando está frente al Señor y mira su condición, es una persona que busca humillarse y reconocer que necesita de la misericordia y de la gracia de Dios. No se le planta a Dios a criticarlo como lo hizo Adán y Eva, porque ellos no acusaron a Satanás, ellos no se acusaron entre ellos mismos, ellos acusaron a Dios. Y usted dirá: ¿pero por qué está comenzando así? Porque necesito destruir las excusas del pecado. Y usted se va a dar cuenta cómo la sangre de Cristo puede hacer eso. Porque a ti nadie te obliga a pecar, por lo cual a nadie puedes culpar por el pecado que cometes. Tú no puedes esconderte en otro, tú no puedes excusarte en otro. Tú tienes que mirar de frente y decir: ¿quieres que te diga por qué lo hice? Tienes que aprender a ser sincero, porque siendo sincero le darás la oportunidad a Dios de destruir el pecado y no a ti. La sangre de Cristo te protege a ti, pero cuando lo expones, la misma sangre que te limpia a ti es la misma que destruye el pecado. Mire, hay fumicidas que cuando una planta que quiere dar fruto se llena de plaga. Hay fumicidas que usted va y pregunta que necesita algo para rociar esa planta porque tiene mucha plaga, y le dicen: esta es buena, esta es mejor, esta mata todo. Pero resulta que esa fórmula química lleva algo dentro para matar la plaga y matar la maleza, pero dejar viva la planta. Y lo que mata algo le da vida a otra cosa. Cuando la sangre de Cristo te toca a ti, destruye el pecado dentro de ti, pero no te destruye a ti. Porque lo que le aplica muerte al pecado, te aplica vida a ti. Así que no temas de exponerte a la sangre de Cristo. No escondas el pecado de la sangre del Cordero, porque cuando tú vienes a Él, Él va a rociar su sangre sobre ti. Y pecado, muerte, ataduras del diablo se secan y tú eres libre. La sangre de Cristo le quita el poder a Satanás y a ti te llena de vida. Así que no te le escondas a la sangre del Cordero. Dios venía y cuando llamó a Adán y a Eva en el huerto, cuando Él les dijo: ¿dónde están ustedes?, ya Dios sabía lo que había pasado, pero ellos se excusaron, se le escondieron, les dio miedo. Y le voy a decir dos verdades: el Cordero de Dios no murió en la cruz en tiempo y espacio. Eso fue aquí en la tierra.
pero el Cordero de Dios murió en la eternidad, porque la Biblia dice en Apocalipsis 13:8 que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara al hombre, ya tenía la sangre lista para destruir el pecado que le había hecho daño y para volver a redimirlo. Déjeme decirle algo. Usted se hace fuerte cuando conoce el poder de la misericordia, de la redención, del perdón y de la oportunidad que Dios te da nuevamente. Dios llega al huerto de Edén y llega con algo en la mano. Y Adán y Eva no saben qué es y empiezan a excusarse y a esconderse. El plan de Dios para Adán y Eva era una redención inmediata, una limpieza inmediata. Y Él dice, yo tengo el remedio ya, yo tengo la solución. Usted no tiene que sufrir el síntoma de la depresión, de la culpa y la condenación, porque el pecado te hace daño. Pero lo que hace aún más daño es cómo el diablo lo utiliza en tu mente todos los días para acusarte. Pero cuando la sangre de Cristo te toca, se acabó la acusación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Déjate tocar por la sangre del Cordero esta noche. Hoy el Cordero de Dios ha venido una vez más con la sangre en la mano. No te le escondas al Señor. No te le excuses. Esa sangre no te va a herir a ti. Solo va a herir el pecado dentro de ti. Hay gente que se culpan tanto por un pecado de hace tiempo. Hay gente que se acusan demasiado por errores del pasado, que caen en un nivel de condenación y sienten que ya no se pueden levantar. Se sienten tan sucios que llegan a pensar que Dios nunca los va a perdonar. Mira, mientras más dures sin la sangre del Cordero en tu vida, el diablo te convence más que ese pecado no puede ser perdonado y que tú no puedes ser libre de ese pecado. Pero eso es una mentira del diablo. ¿Usted cree que el plan de Dios era que Adán y Eva pasaran todo lo que pasaron? ¿Que la humanidad pasara todo lo que ha pasado? No. Pero ellos no supieron apelar rápido a la revelación de la sangre del Cordero. Y cuando Dios les trae la redención, ellos la rechazan, como muchos hoy en día, con excusas, con mentiras, con miedo, con autojustificación y con críticas a Dios mismo. No existe pecado que Dios no pueda perdonar, porque la sangre de Cristo fue antes que el pecado, antes que la epidemia existiera. Ya Dios tenía el antídoto. Génesis 3:14. Vamos a Génesis 3:14. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente siempre va a estar ahí tratando de tentarte. Pero es interesante que la serpiente no se queda sin su merecido. Dios se levanta y le dice: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el verso 15, Dios narra su plan para el hombre. Y me gusta ese plan. Usted no tiene ni idea lo que Dios quiere hacer con usted. Porque Dios le quiere dar a usted autoridad contra el diablo y el pecado que tanto le ha hecho la vida imposible. Y al mismo que Satanás hizo caer, es al mismo que Dios quiere levantar para mostrar en él su gloria y el poder de redención. Para que usted dependa no de sus fuerzas, sino para que usted dependa del Dios en el que usted cree. Dios llama a la mujer
Y la mujer está asustada en el huerto, tiene miedo. Y Dios le dice: mujer, a ti que todo el mundo te ha criticado, a ti que todo el mundo te echa la culpa, que tú fuiste la primera, que tú fuiste la peor, que tú fuiste la que te equivocaste, yo tengo contigo un pacto. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tu simiente y la de la serpiente. O sea, Dios le está hablando: yo no te voy a dejar sin heredero, yo no te voy a dejar sin simiente. Aunque el diablo te hizo pecar, yo no te voy a dejar estéril. Yo voy a dejar que des fruto, y el fruto que tú vas a dar va a tener enemistad con Satanás. Voy a crear una enemistad entre la simiente de la serpiente, que es Satanás, que Dios lo reprenda en esta hora, y la simiente tuya. Y le dice: mujer, yo tengo un plan, porque cuando yo te toque con la sangre de mi hijo, a ti que todo el mundo te menospreciaba y que Satanás pensaba que te iba a tener esclava por el resto de los días, yo te digo que te voy a levantar, porque cuando yo te toque con la sangre de mi hijo, a ti ya no te dirán una inútil, ya no serás esclava. Yo te digo que te voy a levantar, y el instrumento que voy a usar para destruir a Satanás vas a ser tú misma. Mujer, pero no tendrás poder hasta que mi sangre esté contigo. Cuando se te revele mi sangre, tendrás poder sobre el que te hace daño. La sangre del Cordero te limpia, la sangre te libra, pero también la sangre de Jesucristo te da poder contra el maligno. El Señor te limpia del pecado, te libra y te da autoridad sobre el pecado, pero ahora también te da poder con la sangre del Cordero. Dios le dice a la mujer: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, le dice a Satanás. Ella, sí, la que tú hiciste caer, la que llamaban perdedora, la que pensabas que de ahí nunca se iba a levantar, la que pensabas que de ahí nunca iba a salir. Y es ella llena, redimida de la sangre de Cristo, la que te va a aplastar la cabeza. Quiero que sepa algo. Cuando usted conoce el poder de la sangre de Cristo, usted tiene autoridad de destruir las obras del diablo y hasta hace huir a Satanás mismo. Viene un nuevo nivel de autoridad sobre estos jóvenes. Viene un nivel de autoridad sobre esta iglesia. Joven, sí se puede vencer el pecado. Joven, sí se puede hacer retroceder a Satanás. En la justicia de Dios, para Dios declararse justo, tiene que haber consecuencias también, porque si no, Dios no sería justo. Por eso todo pecado también tiene consecuencias, aunque Dios te perdona. Pero eso es pequeño y temporal delante del poder de la redención. Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Resulta que antes que el hombre pecara, ya Dios había hecho un sacrificio en la tierra. Lo había hecho en la eternidad, pero ahora lo había hecho en la tierra. Dios ya había sacrificado algo en señal de su Hijo Jesucristo. Y Dios agarra las túnicas de piel y los vistió del animal que él ya había sacrificado, diciéndole Dios al pecado, diciéndole Dios a Satanás: aunque están débiles, no están solos. Aunque están cometiendo este error, no están solos. Aunque ahorita los ves que están allá abajo sin fuerzas, no están solos. Porque aunque estén débiles, yo he hecho pacto con ellos. Y los vistió y los sacó del Edén.
pero no iban solos, porque Dios nunca ha dejado al hombre solo. Y yo te digo algo, el peor error de Adán y Eva es que Dios no los dejó solos. Y tú crees que ahora estando en Cristo, amando al Señor, esforzándote, aunque tienes errores, Él te va a dejar desnudo, te va a dejar sin protección. ¿Crees que Dios te va a dejar expuesto? 1000 veces no. Tú tienes herramientas que Dios te ha dado para vencer. Donde sea que tú estés, y aunque la tentación sea grande, la sangre de Cristo también tiene poder. Cuando usted se sienta débil y aunque cayó, levántese y muestre que la sangre del Cordero está sobre usted. Aunque llegó un punto en el que usted se sintió débil y dijo, ya no puedo más, demuéstrele al diablo que la sangre del Cordero está sobre usted y levántese con más fuerza. Y dígale, Señor, aún en mis errores, pero eres mi dueño. Aún en mis debilidades, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Y la sangre de Cristo no se ha agotado. Hay sangre para cada joven. Hay sangre para esta iglesia. Hay sangre para tu familia. Y por medio de la sangre, usted se hace uno con Cristo. Cuando usted está bañado en la sangre de Cristo, Satanás no lo ve a usted en su debilidad. Ve al Cristo resucitado en todo su esplendor. Usted podrá estar en lo más débil de su carne, pero si usted está cubierto con la sangre de Cristo, Satanás no ve al joven débil. Él ve al Cristo victorioso. Él ve en ti al Hijo lleno de poder y autoridad, que lo puede echar fuera 1 y 1000 veces, que lo puede desalojar y que lo puede vencer. La sangre de Cristo, cuando está sobre ti, habla y testifica a favor de ti delante de Dios y en contra de Satanás. Cuando no tengas quien interceda por ti, recuerda que la sangre de Cristo aboga y tiene voz delante del Padre, pero también delante de tu adversario. Y tú nunca te quedarás sin la justicia divina mientras la sangre del Cordero esté contigo. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel, y ambos tratan de hacerle una ofrenda a Dios. Como usted ya sabe, el uno le hace una ofrenda que no agrada a Dios por su corazón, pero el otro le hace un sacrificio, y en el solo sacrificio hace la diferencia. Caín agarra cualquier ofrenda. A Dios no le agrada ni la ofrenda ni el corazón, porque tu ofrenda habla de tu corazón. Porque si tu ofrenda no lleva sacrificio, entonces a Dios no le gusta la ofrenda. Porque si su Hijo murió por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos morir a lo que Él nos pide? Escucha esto. El que tiene la sangre del Cordero el que no tiene la sangre del Cordero, empieza a envidiar al que sí la tiene. Empieza a sentir celos del que la tiene. Porque usted no es favorito con Dios porque tiene más dones. Usted no es favorito con Dios porque hace esto, hace aquello. Usted es favorito con Dios porque se viste de Cristo. Cuando Dios ve la ofrenda de Abel, ama su ofrenda. Y cuando ama su ofrenda, dice que lo miró con agrado. Pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Entonces Caín mira a Abel y siente molestia, siente celos, siente envidia. Yo soy menos, yo no sirvo para nada, yo soy un rechazado. Él siempre es el favorito. Mentira del diablo. Deja de estar mirando a otro, lo que hace y lo que no hace.
y vístase usted de lo que tiene que vestirse. Deje de estar envidiando la gracia de otro, porque en el vestido suyo también habrá gracia. Vístase de Cristo y la gracia le va a venir. Vístase del Cordero y la gracia le va a venir. Caín decide hacer algo en la carne y planifica: voy a matar a Abel. Y son aquellos que empiezan no a querer ser alguien, sino a querer que otro no sea alguien. Dejan de preocuparse por ellos, lograr el plan de Dios, y descuidan su propósito. Y se empiezan a enfocar en lo que Dios está haciendo con otros y le quieren quitar el propósito a los demás. Ellos no quieren ser alguien, porque ellos no pueden ser alguien. Porque sin la sangre del Cordero no podemos ser lo que Dios quiere que seamos. Y Caín mató a su hermano. Pero lo que no sabía es que hay cosas físicas que pueden morir, pero las espirituales nunca mueren. Y ese fue el error de Satanás. Él pensó que matando a Cristo en la cruz del Calvario ya había acabado con él, ya había acabado con el plan de salvación. Pero no sabía que él, que está vestido de sangre, de sacrificio, de entrega, no hay muerte que permanezca en él. La Biblia dice en Génesis 4:9 que Dios le pregunta a Caín: ¿y dónde está tu hermano? Y Caín le responde de una manera bien soberbia: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano para que tú me preguntes por él? Y Dios le da una respuesta que lo deja desarmado. Le dice: Caín, la sangre de tu hermano inocente clama a mí y me habla desde la tierra para que yo haga justicia. Hoy vengo a decirte algo. No importa el daño que Satanás crea que te ha hecho, cuando tú te vistes de la sangre del Cordero, aunque tú no tengas cómo defenderte, la sangre te va a defender y va a hablar por ti. Satanás ha hecho muchas cosas, pero acá hay una iglesia que está vestida de la sangre del Cordero y le está diciendo: Padre, Padre, no nos dejes, haznos justicia, porque la sangre derramada es inocente. Y el Padre se viene de donde está y la sangre lo reclama y hace justicia. Y la sangre le trae maldición a aquel que le hizo daño, al que estaba cubierto con sangre inocente. Pero la sangre de Abel sigue como testimonio, sigue hablando. Ahora dice la palabra, se lo leí al comienzo, Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dice la Escritura que su sangre habla mejor que la de Abel. ¿Sabe qué se garantizó el Padre en la tierra? Que la sangre de Cristo le diga: hey Padre, el diablo quiere hacer desastre aquí en Memphis, pero yo estoy aquí como garantía de defensa de este pueblo. Y el Padre dice: si yo le respondí y le hice justicia si yo le respondí y le hice justicia a la sangre de Abel, ¿cómo no le haré justicia a los hijos que están vestidos de la sangre del Cordero llamado Jesucristo? Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17 al 20. Leemos, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa sangre estaba preparada desde la eternidad, no solamente antes del pecado, sino antes de Dios crearlo a usted y a mí. El sacrificio del Cordero ya estaba. Si usted está bañado con la sangre del Cordero, tiene que saber que la sangre del Cordero viene impregnada de obediencia, la humildad y el servicio. A usted nadie tiene que mandarlo a servir cuando está bañado de la sangre de Cristo. Si Cristo fue un siervo y por siervo entregó su sangre, pues yo vestido de la sangre soy un siervo obediente. Escúcheme bien, el que está bañado en la sangre de Cristo, el orgullo no lo puede tocar. Porque aunque el Padre lo exalta, delante del Padre sigue siendo un hijo dependiente. Él sabe que lo que es, no lo es por su fuerza. Él sabe que lo que es, se lo dio porque Él está bañado en la sangre de Cristo. Si usted está bañado en la sangre del Cordero, la puerta que antes a usted no se le abría, ahora se le abre. Lo que antes a usted no se le multiplicaba, ahora se le va a multiplicar. Usted tiene paz, pero también tiene gracia. Satanás lo hace caer a usted porque lo engaña en su mente y le dice que usted es un error. El error que cometió o el pecado que cometió. Usted no es el pecado que cometió. Usted no es el error que cometió. Usted no es la debilidad que tiene. Usted no es la falta que tiene. Porque el poder de la sangre es más grande que tu pecado. Es mayor que tu pecado. Y usted es lo que la sangre de Cristo dice que usted es. Y tú eres un hijo de Dios, redimido, salvo, sano, sabio, bendito, próspero, ungido, victorioso, exitoso y más que vencedor. Y el diablo no puede decirte lo contrario, porque si tú estás bañado con la sangre del Cordero, nadie te lo va a poder quitar y nadie te va a poder hacer frente. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán de delante de ti.